Buenos días, profes, ¿cómo están? Esperando estén muy bien. Vamos a iniciar esta grabación en torno a algunos de los contenidos que están abordados en la segunda clase. Esta segunda clase ha sido denominada Climas escolares potentes para convivir. Ya hemos empezado a caminar un poco en la primera clase sobre algunos conceptos esenciales, ¿no? En torno al curso, que serían como nuestros conceptos transversales, si se quieren, como son los de clima escolar, a nivel institucional, a nivel áulico, la convivencia, las trayectorias escolares, ¿sí? Y en una conjugación de todo esto hablábamos de climas educativos. Bueno, nos vamos a centrar un poco en esta segunda clase en los climas escolares que se construyen a partir de las miradas que tenemos muchas veces explícitas o implícitas, pero que sí se reflejan en las prácticas educativas sobre los modos de mirar a los niños, a los adolescentes, ¿sí? Y los modos de concebir también la práctica educativa en función de desde dónde nos posicionamos. Habrán visto ustedes que les hemos compartido un material eh, que profundiza un poco sobre los paradigmas, ¿no? En torno a la niñez y a la adolescencia. El paradigma tutorial, el paradigma tutelar y el paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Solamente a modo de poder un poco hacer esta introducción con lo que es la clase 2, yo voy a retomar algunas cuestiones que son vitales, me parecen, pero que, como insisto, están trabajadas en profundidad en el material que tienen disponible en la clase. Nosotros ya hemos visto en la clase 1 que la convivencia tiene que ver con una construcción colectiva, ¿verdad? Y habíamos dicho que la participación es fundamental para hablar de una democratización de las instituciones escolares. Cuando hablamos de democratización, cuando hablamos de participación, estamos hablando de todos los actores institucionales, pero estamos poniendo el foco específicamente en el derecho de nuestros estudiantes a ser escuchados en la escuela, a participar de la vida escolar, ¿sí? Eh, Sin embargo, no siempre los modos de habitar la escuela, no siempre los modos de vivir juntos, adultos y estudiantes, se dieron de esta manera, ¿no? Por ello nos parece importante retomar algunas ideas de los paradigmas para situarnos en el porqué de la necesidad de fortalecer la convivencia desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Bueno, como retomando cuestiones fundamentales en relación al paradigma tutelar, nosotros hemos dicho que este paradigma en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo, se presenta desde un enfoque centrado en el disciplinamiento. Y si nosotros lo pensamos en relación al clima escolar, nos podríamos imaginar que en una escuela donde la lógica es solamente el disciplinamiento, seguramente el clima que se va a construir va a ser un clima de tensión, un clima de hostilidad, un clima un clima punitivo, porque bueno, estaríamos hablando de un sistema de castigos, ¿no? Para trabajar la sanción. Veamos un poquito la diferencia entre el paradigma tutelar y el paradigma de protección integral, ¿sí? Estamos viendo en pantalla, nosotros sabemos que la escuela se originó como una de las instituciones de la modernidad y venía ligada a esta fundación del Estado Nacional y la primera ley de educación que nosotros hemos tenido es la 1420, allá por el 1884, ¿sí? Por entonces, la cultura institucional se sostenía justamente en esta premisa del disciplinamiento y del adultocentrismo, que fueron como las dos categorías que implicaron prácticas de dominio, de control y de castigo dentro del ámbito escolar, ¿sí? Hemos visto en la clase 2 el concepto del adultocentrismo y decíamos que si bien nos puede llevar a pensar en una relación donde el adulto es el centro de esa relación, en realidad esto implica algo más complejo porque tiene que ver con el lugar de poder de poder
de control, ¿no?, que tienen los adultos o que han tenido los adultos tomando decisiones sobre la vida de los niños y de los adolescentes, dejándolos a ellos en un lugar subordinado, sin tener en cuenta su parecer, su sentir, ¿no? El adulto era el que decidía en función de lo que consideraba que era mejor para ese niño, para ese adolescente. En algún punto de nuestra historia, bueno, la sociedad fue cambiando su manera de percibir a los niños, a los adolescentes. Voy a usar la palabra niños como generalista, ¿sí? Instituyéndose allá por el 2005, ya hace casi 20 años, con la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, una evolución que es importante respecto al modo de concebirlos, ¿sí? Es así que a partir de esta ley se produce el pasaje del paradigma tutelar al de, al de protección integral, como estamos viendo nosotros en este momento en la pantalla. ¿Cuál es la distinción entre ambos? Y bueno, la más clara es que el paradigma tutelar sostiene una mirada que concibe al niño, al adolescente, como objeto de tutela, en tanto que el paradigma de protección los piensa como sujetos de derechos. Para diferenciar un poquito más estas cosmovisiones, podemos decir que el paradigma tutelar va a poner el acento en los niños como menores e incapaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque asocia la noción de la inmadurez con la de la incapacidad legal. Esto quiere decir que todo el tiempo se enfatiza en lo que al niño o al adolescente le falta, ¿sí?, para estar en condiciones de interactuar en el mundo de los adultos. Al decir que son menores, que son incapaces, y al decir que se está poniendo la mirada en lo que le falta a ese niño, ¿sí?, para estar en condiciones de participar de la vida, lo que se está queriendo decir es que aún no han completado su desarrollo, ni sus capacidades intelectuales, ni sus capacidades emocionales, ¿sí? Desde esta manera se lo ve. Por lo tanto, no están en condiciones de discernir entre el bien y el mal. Y es por eso que requieren de la presencia tutelar del adulto. De allí viene toda esta concepción también después del adultocentrismo que se transfiere a las prácticas y a los vínculos, ¿no? Bueno, por el contrario, el paradigma de protección integral viene a establecer y a defender la idea de que los niños son sujetos que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano e incluso más. ¿Por qué? Porque tienen derechos que son especiales por el hecho de que son personas, sujetos en formación, en crecimiento, ¿sí? Y acá es donde entramos los adultos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque se plantea la obligación del Estado de garantizar tanto el cuidado como la protección hacia estos niños, hacia estos adolescentes que están creciendo, que se están desarrollando. Por eso se instala este concepto de la corresponsabilidad de los adultos en el acompañamiento, en el cuidado y en la protección de los niños, ¿sí? Veamos ahora cómo estos paradigmas se hacen presentes, se trasladan, ¿sí?, a la escuela. Hablábamos recién de cómo esto se transfiere en términos de enfoques, ¿no? El paradigma tutelar con una mirada adultocéntrica, por supuesto, que se va a transferir a partir del enfoque del disciplinamiento en la escuela, ¿sí? Esto, ¿qué significa? El enfoque del disciplinamiento fueron no estrategias pedagógicas, sino simplemente fueron prácticas pedagógicas que buscaban controlar, disciplinar, ¿sí?, inhibir la creatividad. La toma de decisiones, por supuesto, no estaba ni siquiera considerada como una posibilidad, que los niños tuvieran algún tipo de participación. También en la escuela se venía a reforzar la idea de que el alumno, entre comillas, era un ser incompleto, que no estaba en condiciones de ejercer sus derechos y que por supuesto tenía que ser formado para ese ejercicio cuando su madurez se lo permitiera, es decir, cuando fuese adulto. Este paradigma que decimos que se corresponde
¿sí? Con el disciplinamiento, tiene todavía algunos resabios en ciertas instituciones educativas, en ciertas prácticas, ¿sí? En algunas prácticas que, si bien hablan de convivencia, en realidad cuando entramos como a mirar un poquito más al interior de esas prácticas, nos damos cuenta de que esto que se denomina convivencia en realidad está solamente centrado en la disciplina y en el orden entre los estudiantes. Bien, bueno. Este enfoque, por supuesto que se vale de los castigos y de las recompensas para estimular a los estudiantes a que tengan ciertas conductas, ¿sí? O sea, la mirada es punitiva. Por el contrario, si nosotros nos situamos en el paradigma de la protección integral, ya podemos enfocarnos dentro del ámbito escolar desde la pedagogía de la convivencia, ¿sí? Un enfoque que busca la construcción de la convivencia. Estamos viendo que como conceptos fundamentales acá entran estos que ya hemos venido hablando, ¿no? Democratización de la escuela, cuidado, protección, ¿sí? Se hace hincapié en el cuidado por parte de la comunidad adulta, ¿sí? Y se impulsa la toma de decisiones con autonomía para la formación de ciudadanía por parte de los estudiantes. Es la ley 26.206 la que va a marcar el principio de todo un proceso de transformación, la que va a sentar las bases para hacer de las escuelas espacios de promoción, de garantías de derechos, ¿sí? A partir de la ley 26.206, la ley de educación nacional, surge todo un conjunto de resoluciones que son los que van a constituir el encuadre para regular las instituciones educativas, ¿sí? Desde esta mirada, desde esta concepción, y donde también se plantea la necesidad de trabajar la convivencia democrática, la participación, el protagonismo y el ejercicio de la ciudadanía. Para mencionar algunas de esas normativas, nosotros podemos tomar, por ejemplo, la 093, ¿sí? La ley 26.892, la resolución 012, ¿sí? La 017, que es del Consejo Federal de Educación. Bueno, es solamente con la finalidad de mencionarles algunas porque ya las vamos a ir analizando un poquito más en la medida que avancemos también con la clase 3, que específicamente nos invita a trabajar la democratización de las instituciones educativas, ¿sí? Pero bueno, un poco pensando en esto de cómo se construye la convivencia, aparece también un modo diferenciado, no solamente de vincularse a adultos y estudiantes dentro de los espacios escolares, aparecen modos diferenciados de organizar, ¿no? La dinámica cotidiana de la escuela, las configuraciones escolares son diferentes, los modos de abordar el conflicto son diferentes, los modos de trabajar la norma, de trabajar la sanción, los modos de trabajar la transgresión a la norma, es diferente en una perspectiva y en otra. Entonces, acá un poco lo podemos ver en este cuadro de manera comparativa, desde el enfoque del disciplinamiento, ¿sí? Como también esto, un enfoque que está centrado en la disciplina, en el castigo, en el control, en normas que son rígidas, cómo se traslada a la cultura institucional, a las condiciones del trabajo docente, a las condiciones de la trayectoria o la estadía de los estudiantes dentro de una institución educativa y cómo todo eso tiene implicancias en el clima educativo, ¿no? Yo les decía al principio que seguramente estaríamos hablando de un clima institucional donde hay mucho control, un clima donde hay escasas posibilidades de participar, de expresarse, y por supuesto el conflicto aparece como algo negativo, algo que tenemos que evitar, ¿no? O si aparece, también aparece lo punitivo. Por el contrario, en este enfoque centrado más bien en la convivencia, donde estamos hablando de promoción, de garantías, de protección de derechos, pero no solamente de nuestros estudiantes, también los propios, porque tienen que ver con las condiciones del trabajo docente también. Hay una relación ahí que muchas veces ponemos solo el acento
en la garantía de derechos de nuestros estudiantes. Y sí, así debe ser. Pero también, como decíamos cuando presentábamos la clase, también considerar las condiciones del trabajo docente y que estén garantizados nuestros derechos como educadores es importante. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar en condiciones de trabajar en pro de la construcción de climas institucionales, donde haya una convivencia saludable, donde nuestros estudiantes puedan ser escuchados, donde puedan ser cuidados, donde puedan ser alojados en el afecto, ¿sí? Donde podamos acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida. Bien, todo esto desde un enfoque que mira la convivencia, ¿sí? Un enfoque que presta atención a la participación, que fomenta la autonomía, que busca trabajar la responsabilidad y el concepto también de lo que es la comunidad educativa, ¿sí? Pensemos entonces en las implicancias que un enfoque de este tipo tiene en la cultura institucional y en la construcción de los climas, ¿no? Tanto en el aula como en la escuela en general, ¿sí? Me parece que es ahí a partir de ahora donde nosotros nos vamos a centrar. Claramente, cuando hablamos de convivencia escolar, nos estamos parando en un paradigma totalmente diferente al del disciplinamiento o al que solamente trabaja la disciplina y no puede correr la mirada de solamente buscar la disciplina, ¿sí? Acá volvemos a lo que habíamos dicho respecto de la convivencia. ¿Por qué decimos que es una construcción colectiva? Y bueno, porque requiere que la comunidad pueda definir cómo quiere habitar ese espacio escolar, ¿sí? Esto que podamos definir entre todos implica que podamos pensar, que podamos hacer con el otro, que podamos construir acuerdos, ¿sí? Todo lo que tenga implicancias en la vida del aula y en la vida institucional, en los modos en que nos vinculamos entre todos, en el modo en que podemos abordar las situaciones conflictivas, ¿sí? Pero la convivencia también implica pensar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, porque hemos visto en la clase 2 que a convivir se aprende, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que la convivencia no es solamente un contenido transversal que se trabaja en la práctica. Eso es fundamental. Todo lo que nosotros hacemos desde la práctica es un contenido que forma parte del currículum oculto. Pero también es importante que podamos darle visibilidad a esos contenidos a partir de nuestras planificaciones, a partir del currículum, ¿sí? Si nosotros podemos contribuir a superar esta idea o esta forma de vincularnos que está centrada en lo individual para acceder a lo común, estamos favoreciendo la construcción de la lógica de lo colectivo, ¿sí? Es decir, hacer este pasaje del yo al nosotros significa un logro cultural para nuestros estudiantes sobre todo. Y esto es necesario porque esto hace a la vida en sociedad, ¿sí? Esto es una condición de la vida social. Pensar en un enfoque de la convivencia que prioriza los vínculos, que prioriza la participación, que prioriza la escucha activa, ¿sí? Y la construcción de acuerdos nos puede contribuir a la construcción de buenos climas, de un clima potente, ¿sí? Para fortalecer los modos de sentirnos en nuestra tarea, para sentirnos con mayor satisfacción en nuestra labor docente. Bien, y eso se trasladaría también a cómo se sienten nuestros estudiantes en la escuela. Hemos visto un apartado importante en la clase 2, como son las condiciones de la tarea docente. Sabemos que para hablar de clima escolar, para hablar de clima áulico, también tienen que estar dadas estas condiciones, ¿no? Contar con los recursos, tener autonomía para poder planificar, para poder tomar decisiones, para trabajar en equipo, ser respetados, ser reconocidos desde lo salarial y desde la valoración al trabajo que hacemos cada día, ¿sí?
sabemos que todo esto tiene una repercusión en nuestros modos de estar y de sentirnos en la escuela, y eso, nuevamente repito, se traslada a lo que podemos ofrecer y nuestros estudiantes también lo sienten, ¿no? Y eso contribuye, por supuesto, a que ellos también se predispongan de otra manera en la escuela, en el aula, frente al aprendizaje. Bueno, ya situados entonces en este enfoque de la convivencia, eh, habrán visto ustedes, habrán leído en la segunda clase, que el marco normativo desde donde nosotros construimos la convivencia en las instituciones educativas son, en primer lugar, la ley 26.061, que esto es para la vida en general, ¿sí? Los niños, las niñas, los niños y los adolescentes reconocidos como sujetos de derecho pleno. Y en el marco de la escuela, reconocidos en relación a su derecho de voz, escucha y participación. Tienen derecho a expresarse, tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a participar en aquellas decisiones que tienen que ver con la vida escolar. No estamos diciendo que los chicos van a decidir todo en la escuela, estamos diciendo que hay algunas cuestiones de la vida escolar en las que ellos tienen que poder participar, tienen que poder expresarse en relación a cómo se sienten y también a qué necesitan, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la convivencia, ¿sí? La ley 26.206, que es la que va a establecer el lugar de la escuela como parte de un sistema de protección de derechos, ¿sí? Desde ahí nosotros podemos, en relación a lo que acontece cotidianamente en la escuela, en términos de convivencia. Bueno, y acá lo que ustedes están viendo son como algunos conceptos básicos que ya los hemos venido trabajando, también los hemos charlado en el encuentro del lanzamiento del curso, ¿no? Como son, por ejemplo, esta idea de la convivencia como una construcción colectiva que se va construyendo cotidianamente todos los días, que implica pensar y hacer con otros, que es lo que acabo de decir, que implica a toda la comunidad, ¿sí? Porque para que hablemos de democratización del espacio escolar, todos tenemos que tener la posibilidad de participar. También esto es importante, saber que hay distintas formas de participar. El hecho de que la información circule y llegue a todos es una forma de participar también. O sea, yo participo en la medida también que estoy informado sobre lo que está pasando, ¿sí? Hay modos de participar que tienen que ver con poder opinar, con poder aportar, con poder sugerir, que tienen que ver con poder votar, ¿no? Bueno, por eso digo, hay distintas maneras de participar. Que la convivencia está vinculada a la enseñanza y al aprendizaje, también lo hemos dicho, porque a convivir se aprende y nos quedamos con este último concepto. Tomando un poquito la resolución 012 es nuestro marco jurisdiccional que nos brinda pautas para trabajar la convivencia, para construir los acuerdos escolares de convivencia en la escuela secundaria, para poder trabajar la participación, la democratización dentro de la escuela a partir de distintos dispositivos, ¿sí? Un poquito quisiera yo situarme acá, porque esto es lo que nos va a dar pie después a trabajar la tercera clase, ¿sí? Ustedes están viendo, estas son como algunas de las características que tiene la resolución 012. Esta resolución fue aprobada hace muy poquito, hace un año y unos meses, el 12 de mayo del año 2023 más específicamente, y fue creada con el objetivo de poder aportar un encuadre común a todas las instituciones de nivel medio, ¿no? Un encuadre común sobre convivencia, para promover democratización del espacio escolar, para pensar las distintas formas de la participación estudiantil, ¿sí? Y también para poder actualizar el marco que teníamos jurisdiccionalmente hasta entonces, que era una resolución viejita, la 4013 del año 2005, que nos aportaba algunos lineamientos para trabajar el régimen de convivencia. Pero bueno, hoy nosotros ya no hablamos de régimen, ya no hablamos de reglamentos, sino de acuerdos, que no es solamente una denominación, ¿no? Hablar de acuerdos.
en realidad tiene que ver con la transformación de la práctica en la construcción de lo que después se configura como la normativa institucional. Para dar algunas características de la resolución 012, ¿sí? Una de ellas sería que esta resolución parte de la normativa federal. Bueno, porque acabamos de decir que tanto la ley 26.206 como la ley también 26.892 son las que van a establecer como prioridad el trabajo de la convivencia para crear climas favorables tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, ¿sí? Dentro de las instituciones educativas, y lo plantea como un derecho de la comunidad escolar, ¿sí? Por eso es importante que esta resolución parte de esas pautas que están establecidas en la ley 26.061, en la ley 26.206 y en la ley 26.892. Es una resolución que también viene a dar respuesta a una necesidad jurisdiccional, porque como acabo de decir, teníamos una resolución que estaba un poco desactualizada, entonces era necesario como ajustar nuestros marcos normativos a nivel jurisdiccional en función de lo que a nivel federal se estaba manejando. Bien. También es una resolución que ha sido fruto de una construcción participativa y colectiva, porque así como el espíritu de esta resolución pretende fortalecer los procesos democráticos al interior de las escuelas, su propia naturaleza de construcción es también producto de la construcción colectiva, porque en ella han hecho aportes los equipos de supervisores, de directores de las escuelas secundarias y de las escuelas de educación técnica, tanto de la capital como del interior. Han hecho aportes distintos equipos ministeriales, cada uno desde su perspectiva, ¿sí? Sobre todos esos aportes se termina construyendo lo que hoy nosotros tenemos como resolución. Es una resolución de promoción y de prevención, porque, como dijimos ya, la ley 26.892 no solamente pretende fortalecer la convivencia, sino que también pretende ser una herramienta para abordar los conflictos escolares. Por eso ustedes van a ver al interior de la resolución que tienen todo un apartado para el abordaje de los conflictos escolares, y en este sentido articula, toma todos los aportes que se hacen desde las guías, ¿no? Como por ejemplo la Guía Federal de Orientaciones para la intervención ante las situaciones complejas de la vida escolar, las guías que tenemos específicas en relación a ESI, en relación a prevención del consumo problemático, en relación a prevención del suicidio y otras situaciones como también podrían ser el acoso escolar, ¿sí? Y por supuesto es una resolución cuyo espíritu está en poder democratizar las escuelas a partir de la participación estudiantil. Bueno, un poco con esto nosotros vamos entrando ya a lo que va a ser la clase 3. La idea de esta pequeña presentación, breve presentación, era más o menos poder ir enlazando los contenidos para arribar a lo que va a ser el próximo lunes, la tercera clase. Por lo pronto, yo me voy despidiendo, los espero en el espacio del foro. Les recuerdo que tenemos como disponibles para esta segunda clase la lectura de la clase 2, la visita y lectura, consulta del material complementario, que es específicamente sobre los dos paradigmas en relación a las infancias y las adolescencias, y el trabajo en el foro, ¿sí? Nos estamos encontrando la próxima semana. Los saludo muy cordialmente y hasta la próxima. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla a través del grupo de WhatsApp o bien a través del servicio de mensajería que nos ofrece el aula. Hasta prontito.